Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Que la bendición de nuestro Dios pueda ser con cada uno de mis queridos hermanos y hermanas, niños, jóvenes, señoritas y todo aquel simpatizante que se une al estudio de esta lección de Escuela Sabática de parte de nuestra iglesia a nivel mundial, que tenemos una uniformidad de mensaje. Este mensaje de la lección de Escuela Sabática que nos une a través de los diferentes estudios que se dan a nivel mundial, donde cada sábado nos unimos al estudio de la lección de Escuela Sabática. Como siempre, les saluda a su hermano en Cristo, el pastor Danilo Monterroso, desde la ciudad de Guatemala, del país de Guatemala, y la ciudad de Quetzaltenango, la tierra de los volcanes, que está temblando. Y que Dios tenga misericordia de nosotros en este tiempo difícil que vivimos. Hoy, como siempre, y a pedido de algunos hermanos y hermanas, he contactado al apreciado amigo y pastor Argemido Astudillo y nos trasladamos hasta la ciudad de Montevideo, la capital de Uruguay. Apreciado pastor José Argemido Astudillo, bienvenido. Dios te bendiga grandemente. Y gracias por aceptar la invitación del Departamento Ministerial de la Asociación General. Muchas gracias, querido pastor Danilo. El Señor te bendiga y bendiga también a todos los de habla hispana que han de ver esta explicación de la escuela sabática, que de antemano le cuento que me ha conmovido y vamos a tratar con la ayuda de Dios de presentar de la mejor manera esta lección, porque es para nuestro tiempo, no es para el tiempo de Amós, no es para el tiempo del pueblo de Israel, es para nuestro tiempo. Así que la paz de Dios guíe cada corazón que ha de unirse, que ha de ver esta explicación, y esperamos que Dios guíe nuestras vidas. Y de antemano, antes, pastor, unas palabras de consolación para la familia de mi hermano, del pastor Juncla, que ha fallecido, el pastor Neptalí. Sentimos mucho el descenso de nuestro pastor, un ministro más que cae, pero no cae porque ha caído en apostasía o algo, sino porque ha caído, ha descendido para esperar la resurrección con la ayuda de Dios. Así que mucho ánimo, Dios les bendiga. Gracias, pastor Argemiro. Oramos por toda la familia del pastor que lamentablemente dejó en la orfandad una familia, y que Dios pueda dar de su gracia, de su consolación. Y oramos mucho por toda la familia, y que queda el grato recuerdo de un pastor muy educado, muy respetado. Guardo ese recuerdo de él, pastor Argemiro, en el poco tiempo que tal vez compartí con él algunas experiencias. Una persona muy educada, muy centrado. Que Dios le bendiga grandemente a toda su familia y que pueda encontrar oportuno socorro en la gracia del Señor, porque recordemos que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pastor Argemiro, por favor, le voy a agradecer que tenga la oración inicial, y vamos a orar generalmente por todas las peticiones que tenemos, pero en forma especial donde han pasado desgracias, como Venezuela, Colombia, y por la familia del pastor que lamentablemente murió en Perú. Por favor, pastor Argemiro, oremos. Vamos a orar, queridos hermanos, pongámonos en posición de oración. Querido Padre que estás en nuestras vidas, alabado y glorificado sea tu nombre en estos momentos. Queremos agradecerte porque estás con nosotros y queremos implorar tu protección, tu cuidado en cada uno de tus hijos a nivel del mundo entero. Padre, tenga misericordia de aquellas personas que han perdido sus seres queridos por las calamidades que han ocurrido en diferentes partes, en Venezuela, en México, en Colombia, en Indonesia y en muchas otras partes, amado Dios, aún la parte volcánica, en Guatemala. En tus brazos de amor queremos encomendarlos, también aún en Colombia, porque está en alerta naranja el volcán Puracé, un volcán que está al sur de Colombia. En tus brazos de amor queremos encomendar a tus hijitos,
para que en medio de todos los desastres tú cuides de ellos. Así has cuidado en Colombia, has cuidado también en Venezuela y seguirás cuidando en todas las partes. Guarda a los enfermos, Señor, en tus brazos de amor. Queremos encomendar a todos los enfermos, incluyendo a mi querida hermana Marlene Buritica. Seas tú concediéndole a ella paz en su corazón y puedas sanar de acuerdo a tu voluntad, Dios. Fortalece pues a mi hermana Julie también, la esposa del pastor Danilo, y permite que ella pueda ser bendecida con la salud cuando tú dispongas, Señor. Regálanos tu dulce compañía y danos tu Santo Espíritu en la disertación de la palabra de estas hermosas lecciones de Escuela Sabática. En tu nombre lo agradecemos todo. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado pastor Argemiro, por la oración. Queremos recordar a nuestros queridos hermanos que tenemos el informe misionero. No se olviden, por favor, de leer el informe misionero para el país de Malasia. Tenemos una ofrenda muy especial, que la ofrenda especial será recogida el sábado 29 de agosto de este año. El informe lo vamos a leer este sábado y el siguiente sábado será recogida la ofrenda para Malasia. Leamos el informe, pongamos lo mejor que podamos para poder engrandecer el reino de Dios en la tierra, porque Cristo viene muy pronto. Demos una ofrenda cuantiosa para honra y gloria de Dios para el campo de Malasia. Tenemos el estudio de la lección 8 para este sábado 22 de agosto del 2026. Y vamos a estudiar el libro de Amós. Seguimos estudiando el libro de Amós. Y hoy terminamos con el libro de Amós en este sábado. Y hay una pregunta inquietante, interesante, porque si ustedes se han dado cuenta, los estudios que hemos tenido de este segundo semestre son puras preguntas. La pregunta que hizo Amós en la lección pasada fue: ¿qué pide Jehová de ti? Y el estudio que nos detiene en esta oportunidad es: ¿hay aún alguno contigo? ¿Hay aún alguno contigo? Es una pregunta y está dirigiéndose a nosotros. ¿Hay alguien todavía que no está siendo preparado? ¿Hay alguien? ¿Hay tan solo uno? Es la pregunta. ¿Hay aún alguno contigo? Pastor Argemiro, por favor, un comentario para introducirnos al estudio de la lección. Muchas gracias, Pastor Danilo. Una de las respuestas de la pregunta ¿hay aún alguno contigo? Está dado, recuerden ustedes, cuando se fue directamente el caso de Lot, cuando los ángeles le dijeron: bueno, ¿hay alguno contigo para que salga también? Era porque Dios quería también intervenir sobre aquellos. Y el texto bíblico está centrado en Amós capítulo 6, verso 10. Y dice: y un pariente tomará cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Aquí está expresado el texto justamente de la pregunta. Lástima que no esté entrelazado entre alguna de las preguntas que aparece allí, pero es una de las preguntas inquietantes, pero ya cuando se termina el tiempo de gracia, ya cuando no hay oportunidad. Con Lot había oportunidad. Sí. Con el mundo antediluviano, mientras estaba construyendo el barco, había oportunidad. Pero cuando se cerró el tiempo de gracia, cuando se cerró la puerta del arca de Noé, sencillamente, cuando dijeron: ahora sí creemos, ahora sí, por favor, ábrenos, ya no había oportunidad. Entonces, esta pregunta exhala eso. Por eso hoy es el llamado de Mateo capítulo 6, verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura.
Queridos hermanos que me escuchan, recuerden, en esta expresión, en esta introducción, nos está presentando que cuando buscamos el reino de Dios, lo encontraremos, pero tenemos que buscarlo, como dice la última parte, con humildad, con mente dispuesta a aprender, no con intención de defendernos, sino con la disposición de aprender y ser bendecidos por el Señor. Al hacerlo así, nos vendrá esa paz, esa satisfacción y esa sabiduría que el mundo no puede dar ni quitar. Así que esta es la respuesta ante esta pregunta. ¿Hay aún alguno contigo? Entonces, ojalá que mientras haya el tiempo de gracia, nosotros podamos buscar al Señor antes que pueda ser hallado, mientras pueda ser hallado. Qué interesante, gracias, apreciado pastor. Creo que es un apelo directo para aquellos amigos y hermanos que nos siguen, que no han hecho un pacto con Dios todavía. Y es la invitación que la lección pues nos tiene que dar en este momento, y es del poder hacer conciencia a las personas que mientras tengamos vida, apreciado pastor, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Como el ladrón en la cruz, en el último momento de vida que tenía, se aferró a la vida, al que le podía dar esperanza. Y yo creo que la expresión y la exclamación del ladrón debe de ser nuestra también, aunque seamos miembros de la iglesia. ¿Y qué dijo el ladrón? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando hay vida podemos expresar eso. Pregunta número 1, apreciado pastor. ¿Qué consejo de importancia esencial dio Dios a su pueblo a través del profeta Amós, y por qué? ¿Será que encontraría refugio el pueblo en alguna ciudad, en algún lugar? Dime por favor, ¿cuál fue el consejo? Vea, un consejo, dice la escritura, y ese consejo puede ser para usted y para mí en esta mañana, en este momento. Pastor, por favor. Bueno, una de las partes importantes que aparece allí en la primera pregunta es una palabra clave. Una palabra clave. ¿Cuál es? Buscad. La palabra buscad viene del término estar pendiente de descubrir algo, saciarse por empezar desesperadamente, como fue la mujer que se puso a buscar la moneda que se había perdido. Dice que esta mujer desesperadamente se fue allí a buscarla. Queridos hermanos, la expresión bíblica habla de 3 partes en el texto bíblico, Amós capítulo 5, 4 al 9, y aparece en el verso 4, buscad y viviréis. En el verso 6, buscad a Jehová y vivid. Y en el verso 8, buscad al que hace los Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como la noche. Cuando se presenta esta expresión, ¿por qué se presenta? Viene la pregunta, la A y la B. ¿Por qué se presenta? Porque es que el pueblo de Israel estaba buscando más las ciudades de refugio que a Dios. Y una de las casas que estaban buscando eran las casas de los profetas. Gilgal fue una de las casas. Betel fue una de las casas de los profetas. Berseba. Estas casas o estas instituciones se habían colocado para que puedan estudiar los profetas. Pero lamentablemente las personas estaban buscando en ese tiempo más las casas, las ciudades de refugio, que al mismo Dios, por miedo. Adán y Eva no buscó a Dios, sino que fue y buscó un escondite. Y ese es el gran problema de nosotros, tratar de buscar algo que no edifica, que no atrae bendición. Por eso el Señor dice, buscad a Jehová, buscadme y viviréis. Buscad a Jehová y vivid. Buscad al que hace todas las partes estelares. Aquí se está presentando del Pléyades, del Orión,
de la Osa Mayor, dijo el siervo Job, de la Osa Menor y de muchos otros astros. Muchos buscan a esos astros antes que a Dios. Hoy el Señor nos hace la invitación, mi querido hermano y hermana, para que busquemos a Dios de todo corazón. Amén. Apreciado pastor, la nota dice en la última parte con relación a lo que Dios está esperando que nosotros podamos hacer. En primer lugar, una oración fervorosa, pidiendo comprensión de los tiempos en que vivimos y una concepción más plena de sus propósitos y rogando por una mayor eficacia en la tarea de salvar a las almas. Pero me llama la atención esta otra parte. Este no es un tiempo para dedicarlo a las cosas frívolas o a las satisfacciones egoístas. Si los tiempos en que vivimos no logran impresionar de veras nuestras mentes, ¿qué otra cosa podría realizar un impacto en nosotros? ¿Cuál sería, pastor, el Gilgal moderno, el Betel moderno, el Berseba moderno, donde muchos de nosotros, porque estas ciudades no estaban en ciudades paganas, estaban dentro del pueblo de Dios? La pregunta es, ¿cuál sería ese Berseba, ese Gilgal moderno para nosotros hoy, donde queremos encontrar refugio y no en Dios? Y que nos quita la visión del tiempo en que vivimos. Pastor, por favor, ayúdanos. ¿Cuáles serían esas ciudades modernas hoy? Porque tú dijiste, este mensaje es para el pueblo de Dios de este tiempo. Por supuesto, es para este tiempo, porque nosotros estamos confiando. Mire cómo está viviendo las situaciones y me llama mucho la atención la última parte que tú leíste, pastor. Si los tiempos en que vivimos no logran impresionar de veras nuestras mentes, ¿qué otras cosas puede impresionar? Las ciudades están llenas de... Las personas quieren buscar ciudades para poder estar cómodos. Y miren las ciudades cómo se están viviendo, cómo está. Yo me pongo a analizar esas ciudades, esos edificios que caen como pajas y como cajas de cartón. Y la hermana White lo había presentado, la sierva de Dios, había dicho que los grandes edificios caerán como si fueran cajas de cartón y no quedará nada. Ahora en Colombia, por ejemplo, los edificios de 5, 4 pisos, los edificios en Venezuela de 7, 8 pisos que cayeron, claro. Nosotros decimos no, pero era porque no tenía cimiento, porque eran edificios antiguos, porque los nuevos se sostuvieron. Pero aun cuando venga un megaterremoto, hermanos, no se sostendrán esos edificios. Ahora nosotros confiamos en muchos lugares, ¿sí? En muchos lugares. Pero déjeme decirle, pastor, y con toda responsabilidad lo voy a decir, a veces las personas confían mucho en los pastores. Ay, lo que diga el pastor, lo que diga el pastor. Nosotros nos podemos equivocar. Así es. Déjenme decirle que mientras tengamos, perdóneme, en mi país decimos esto, mientras tengamos este pellejo de carne, esta carne, cualquier cosa puede ocurrir con los pastores, los obreros. No confiemos en ninguno, respetemos, podamos ayudarlos si es necesario, pero nunca rendirles pleitesía o que la única confianza la tenemos en el pastor. No, la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso no podemos buscar otra cosa, un título, y me disculpan si choco con la cultura, pero con un título de iglesia. No, hermanos, si Cristo no está en mi corazón, de nada me sirve un título bien bonito en una iglesia. Tenemos que buscar a Jesucristo mientras pueda ser hallado. Qué interesante. Gracias, pastor. Ahí tú nos muestras cómo nosotros podemos buscar seguridad en Betel, en Gilgal o en Berseba, donde Dios no puede estar. Y aquí es donde nosotros necesitamos comprender. Y dice la Escritura, y todos estos lugares serán destruidos. Nuestra confianza debe de ser en Dios, no en el dinero, no en la comodidad, no en el conocimiento amplio que podemos tener, porque muchos dentro del pueblo de Dios con mucho conocimiento se perdieron y se cumplió lo que dijo Jesús. La casa ha quedado desierta donde la presencia de Dios se ha retirado para no volver más. Y aún en los días de Jesús, los discípulos tenían admiración por su templo, pastor.
Y Jesús les dijo, veis, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Que Dios tenga misericordia de nosotros y poder entender que el único lugar seguro está en Dios y en aquellos siervos que se dejan dirigir por el Espíritu Santo, que van a ser como centinelas que dirigirán al pueblo hacia la verdadera luz que Dios tiene para el tiempo del fin. Pregunta número 2. ¿Qué otro mandato vital les dio Dios? ¿En beneficio de quién, pastor? En la primera pregunta 3 veces, buscad a Jehová. Y ahora aquí, ¿qué otro mandato vital les dio? Otro mandato, pero con la misma palabra. Bueno. Y la misma palabra es buscad. Buscad. ¿Qué hay que buscar? El texto dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Y esto también nos presenta 2, aborreced el mal y amad al bien. 3, estableced justicia en juicio. Cuando nosotros buscamos esa parte, hay 3 palabras ya muy claves, un poco más amplias. Buscad, aborreced y estableced justicia. Buscad lo bueno. Es interesante cuando el Señor Dios en su palabra nos dice, hay de aquel que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y por eso el Señor nos dice, mire, busquemos. ¿Qué es lo que hay que buscar? Lo bueno. ¿Conocía Adán y Eva lo malo? No, no lo conocían. Y el árbol que estaba en la ciencia, que estaba en el medio del Edén, ¿era bueno o era malo? Algunos me decían, no, pastor, ese árbol era malo, porque Dios le había dicho que no se uniera a ese árbol, que no comiera de ese árbol. No, todo lo que Dios hizo en el Edén era bueno. El problema no era eso. El problema era que Dios quería probar a su pueblo y le colocó para que fuese obediente. De todos los árboles del huerto pueden comer. Entonces, hay otro pasaje en Jeremías capítulo 6, verso 16. Paraos en los caminos, mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea no el mal camino. El texto dice el buen camino y hallaréis descanso para vuestras almas. Si lo seguimos. Esta es la expresión, mi querido. ¿Y en beneficio de quién? Hombre, en beneficio suyo, Pastor Danilo, en beneficio mío, si yo busco a Dios, si yo busco lo bueno, si yo aborrezco lo malo, si yo estoy dispuesto a establecer la diferencia entre la justicia y la injusticia. Entonces, si yo hago eso, entonces voy a beneficiarme y la honra y la gloria se la vamos a dar al único Dios verdadero. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Y por eso el mensaje de Dios es para todo el pueblo, para todo el mundo. Y los beneficiados vamos a ser nosotros. Y especialmente el remanente, porque Dios tiene fe y confianza que hay un remanente fiel dentro de su iglesia. Y también hay un remanente fiel en el mundo, que escuchará la voz de Dios y vendrán a formar parte del pueblo. La última parte de la nota dice, el tiempo en que vivimos exige que se haga brillar la luz y que se pongan las manos a la obra. El remanente dentro del pueblo de Dios escuchará la voz de Dios y será luz en medio de las tinieblas y buscará lo bueno y aborrecerá lo malo. Pregunta número 3, apreciado pastor Argemiro. Aquí entramos a algo muy importante, algo muy, algo como si fuera una analogía, una metáfora, como una figura retórica que el Señor quiere mostrar y hace una comparación muy interesante. En esta pregunta número 3 dice, ¿con qué propósito midió Dios al pueblo en aquel entonces? ¿Y cómo se aplica al mundo y a su iglesia hoy? Hay una medida. Pero hay una figura muy interesante, una figura retórica que el Señor usa para hablarnos, como las preguntas retóricas de la lección pasada, ¿recuerdas? Qué interesante, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y ahora hay una figura que el Señor muestra. A ver, ¿cuál era ese propósito con que Dios midió a su pueblo?
Bueno, mi querido, el propósito era para ver cómo estaba el muro, porque habla de un muro y habla de albañil. Por eso lo que yo tengo aquí, si usted mira, aquí en Uruguay, esta es una plomada. En Colombia, la plomada es con un trompito como de bronce, pero es pesado. Y el trompito da exactamente esto lo da a la pared. Justamente esta parte también lo da a la pared. Cuando en la pared está bien, entonces el plomo se coloca y se puede organizar. Aquí tengo otro plomo y voy a hacer una expresión. Me disculpan los hermanos. No sé si me ves de ahí, pastor. Excelente, se mira muy bien y se Ok. oye. Yo tengo aquí esta plomada y yo tengo que mirar el muro en la casa si está bien. Yo lo puedo organizar y empiezo a colocarlo y tan larga que sea la pared, yo lo voy bajando. O si es corta, lo voy subiendo. Eso depende de la parte de la pared, del muro. Y para ver hasta dónde está, si está bien o está mal. Si está mal, ¿qué es lo que tiene que hacer el albañil? Sencillamente empezar a corregir. Y esa corrección es la que es más difícil, porque se puede caer la pared, se puede caer el muro. Y también aparece dentro del albañil, aparece el nivel. El nivel es para poder yo saber cuánto está la dimensión, cómo está. Cuando yo veo así o veo así la pared, la parte horizontal, entonces yo tengo que empezar a mirar hasta qué punto. Este nivel tiene un puntico en el medio, una gotera, para poder saber que está completamente de nivel. Y la tercera habla de una zaranda. Tiene que ser zarandeado el pueblo. Por eso la tercera pregunta dice, ¿con qué propósito midió Dios al pueblo? ¿Cómo así que lo midió? Claro, lo midió en el sentido de perfección, porque esta plomada tenía que ser colocada. Si la pared está torcida, tendría que ser destruida. Y eso es lo Pastor, que... Pastor Argemiro, tú me haces recordar, a veces uno observa cómo construyen y los albañiles colocan un bloc maestro y a ese bloc maestro le colocan el plomo y luego colocan una línea con ese nivel, una línea, un hilo y lo llevan a una esquina donde está la columna y colocan otro bloque ahí maestro y le ponen la plomada. Ahora mi pregunta, pastor, ¿quiénes son esos bloques? ¿Quiénes son esas piedras? Y Dios coloca a cada bloque, le coloca el albañil el plomo. ¿Y qué pasa si un bloque o un ladrillo, yo no sé cómo le llaman en su país, no esté a plomo? ¿Qué hace el albañil con ese ladrillo? Bueno, si no está a plomo y está fresco, él tiene que enderezarlo. El albañil tiene que enderezarlo hasta que quede a plomo. Pero si ya está seco y tiene que tumbarlo. Sí o Lo sí, destruye. tiene que tumbarlo. ¿Por qué? Porque no ejerce. He conocido y he visto en muchas partes cómo hacen las paredes todas torcidas. Por eso cuando viene un terremoto, cuando viene un temblor de tierra, al suelo se va, porque no hay un equilibrio, no hay una estabilidad. Entonces, hermanos, el profeta Amós, cuando Dios le dice, ¿qué ves, Amós? Y le dice, veo una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo hago plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. La respuesta, pastor, ¿quién es el ladrillo? ¿Quién es la piedra? ¿Quién es el que está colocado? Recuerdo que el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 3, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otro, mire cómo edifica. Alguno puede edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con hojarasca o con heno. Al fin y al cabo el fuego la probará. Pero aquí, en la construcción, el albañil es el que probará si está bien o está mal. Entonces, qué interesante cuando se coloca esta expresión, hermanos. No toleraré más. ¿A quién? Esas piedras, esos ladrillos que están mal acomodados. No los toleraré más.
Y me llama mucho la atención porque es que aquí se está hablando de un diezmo. Se diezmará la ciudad, se diezmará el pueblo. ¿Por qué? Yo le coloqué aquí porque hay una reducción por la apostasía. ¿Y qué es apostasía? Es ir en contra de la verdad. Eso es apostasía. Entonces, a veces, muchas veces decimos, no, pero es que la mayoría, sí puede ser la mayoría que está en error también. Entonces, hay que orar mucho al Señor para que nos ayude, pues cuando venga esa plomada, cuando llegue esa plomada, no nos agarre en sorpresa, hermanos. Termino con el verso 5:3, porque así ha dicho el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100. El que salga con 100 volverá con 10. Y el que salga con 10, pastor, con 1. con 1. Pero Servicio Cristiano dice, en Servicio Cristiano, la página 49, dice: tengo una gran preocupación por el pueblo, que ni uno de 20 que están registrados en los libros de la iglesia serán salvos para vida eterna. Ni uno de 20. Quizá, querido hermano, usted se sorprenderá ahora y dice: pastor, no diga eso, porque en nuestra iglesia somos 10 nomás, y entonces ni uno de 20. Lo que nos está expresando es que nos preocupemos con temor y temblor. Que nos preocupemos para poder buscar y ser hallado. Dice Maranata, página 142, si mi mente no me traiciona, es que dice Maranata 142, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144,000. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Hoy en el lugar santísimo del santuario celestial tenemos al gran artífice, al gran maestro de obras, nuestro Señor Jesús, como una figura de albañil que está midiendo a su pueblo y tiene en su mano ¿cómo se llama? Los instrumentos que le sirven para medir a su pueblo. Tiene la plomada. La plomada es un símbolo de la ley de Dios. Todos vamos a ser medidos ante la ley de Dios si nuestras obras corresponden al mensaje de Dios o no lo corresponde. Si no corresponde, va a usar a los ayudantes. Tú sabes, pastor Argemiro, que el albañil tiene ayudantes y los ayudantes somos nosotros. Los ayudantes somos nosotros como pueblo de Dios y ayudamos a Cristo. No ayudamos a otro, ayudamos a Jesús. Y Dios envió como un ayudante a Amós para que midiera al pueblo y le dijera que sus obras estaban malas. Pero algo muy interesante que me llama la atención, pastor Argemiro, es que no puedo pasar por alto, es lo que dice la nota. Hermanos queridos, oigan lo que dice la nota. Hoy, estamos hablando para hoy, pastor. Los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. La plomada de Dios, pastor, por favor, puedes colocar la plomada. Tú tienes ahí en tus manos el plomo. ¿Puedes mostrarlo? Hermanos queridos, individualmente Dios hoy nos está midiendo con el plomo. ¿Cómo están tus obras delante de Dios? Las ciudades, pastor, me preocupa. Dios está midiendo a mi país, Guatemala, con el plomo. Y está viendo que no corresponden las obras, porque dice que tú mencionaste el caso de Sodoma y Gomorra. Dios midió a Sodoma y Gomorra cuando le dice a Abraham, ¿tú recuerdas el diálogo entre los ángeles con Abraham? Vamos de 50. A las ciudades, sí. Vamos a las ciudades y vamos a medirlas con el plomo de Dios para ver si sus obras corresponden, porque sus pecados han llegado al cielo. Ahora entonces, pastor, para poder hacer una conclusión final, de acuerdo a la nota que dice que los hombres y las grandes ciudades están siendo probados por la plomada que está en las manos de aquel que no puede errar. Dios le está colocando el plomo a Guatemala y dice, no, Guatemala hay mucha maldad. En Guatemala hay mucha injusticia y nos manda un aviso.
¿Y qué es el aviso que nos manda, pastor? El volcán está haciendo erupción y tiembla y retumba la tierra. También Dios midió a Venezuela, Dios midió a Colombia y está midiendo las naciones. ¿Y cuál va a ser el resultado final, pastor Argemir? Una destrucción fatal. Una destrucción fatal. Pero ahí es donde el Señor a sus hijos, el Señor los guardará. Y esa es la promesa. Y esa es la parte importantísima de esta lección. Es que Dios cuidará a sus hijos. No les dejará pasar nada. Gloria a Dios, como no les dejó pasar nada en Venezuela, en Colombia, en México también, que hubo un terremoto, en Guatemala, las erupciones volcánicas. Dios cuidará a su pueblo, pero habrá una destrucción terrible en todo nuestro alrededor. Amén. La nota final dice: hoy las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. En nuestro mundo todo está en agitación. Ante nuestros ojos se cumple la profecía por la cual el Salvador anunció los acontecimientos que habrían de preceder a su venida. Y aquellos que han sido probados por el plomo de Dios que está en su mano, de acuerdo a sus obras, serán protegidos. Hoy, individualmente, como miembro de iglesia, tu iglesia local está siendo probada por el plomo de Dios. Tu distrito, tu asociación, tu unión, tu división, la iglesia a nivel mundial, no importa, una iglesia chica, una iglesia grande, una asociación pequeña, una asociación grande, una unión pequeña, una unión grande, una división grande, tiene que pasar por el plomo de Dios. Y cuando pase por el plomo de Dios, van a quedar solamente los fieles, el remanente de Dios. Pregunta 4, pastor Argemiro. Interesante. ¿Qué acontecimientos aterradores fueron señales de las calamidades venideras, especialmente al final de los tiempos? Esta lección es para este tiempo, pastor. Claro, claro que sí. Antes de dar esta pregunta, quiero corroborar el texto que di de Maranata. Página en la biblioteca electrónica está la página 239, el párrafo 6. 239, párrafo 6. Maranata, Cristo viene. En la cuarta pregunta está presentando, hermanos, una base para este último tiempo. Está presentándose algo muy interesante y son todos los acontecimientos que ocurrirán antes de su venida. Antes de su venida. Y dentro de ese acontecimiento hay 7 cosas importantes que aparecen en el texto de Amós. La primera: haré que se ponga el sol a mediodía. Y ese oponerse el sol no es de que a mediodía van a ser las 6 de la tarde, no, son los eclipses, los famosos eclipses. Y también, número 2, la tierra en el día claro, o sea, cubriré las tinieblas, la tierra en el día claro. Estos son acontecimientos que ocurrirán para este último tiempo, pero ya voy a presentarles el por qué. Número 3, cambiaré vuestras fiestas en lloro. Cambiaré vuestras fiestas en lloro. Número 4, vuestros cantares en lamentaciones. Aquí podemos tomar el texto del libro de Jeremías. De acuerdo a los teólogos, Jeremías es considerado como el profeta llorón, porque el texto de lamentaciones es puras quejas, puras dificultades, pero también hay oasis en ese texto de lamentaciones. Número 5, su postremería como día amargo. Día amargo. Número 5. Número 6, enviaré hambre a la tierra. Y número 7, enviaré sed a la tierra. Y voy a colocar el número 8, me buscarán. Recuerden que la primera y la segunda pregunta hablaban buscad,
Pero ya en este versículo, en este versículo dice, me buscarán, pero no me hallarán. No me hallarán. Quiero tomar un texto porque es que me llama mucho la atención cuando yo comienzo a observar esta parte y el tiempo se nos va realmente, pero Cantar de los Cantares, yo les recomiendo que ustedes puedan en Cantar de los Cantares buscar el capítulo 5, verso 2 hasta el 6. 2 hasta el 6. En el capítulo 5 de Cantares dice que el hombre llegó a casa y le dice, ábreme, amiga mía, ábreme, amada mía. Y la mujer le dice, ay, yo me he lavado los pies, me he perfumado. ¿Y cómo voy a ir a abrirte? Pero dice que cuando él metió la mano en el cerrojo y empezó a tratar de abrir, no pudo abrir. Y él se fue. Y si ustedes siguen leyendo el texto, ese descuido le duró a esta pobre mujer una cantidad de tiempo para buscar a su amado. Hermanos, los acontecimientos aterradores que fueron señales de las calamidades venideras, especialmente para este tiempo en que estamos viviendo, son esas, hermanos. Sí. Ahora, científicamente estamos hablando de las capas tectónicas. No, es que las capas tectónicas empiezan a organizarse y entonces se descuadran las capas, entonces vienen los remesones. Sí, eso puede ser. ¿Pero por qué puede ser? Porque Dios dirige toda esa parte. Amén. Y cuando nosotros empezamos a analizar todo ello, la luz se convertirá en tinieblas. Habrá hambre, pero no hambre física, habrá hambre espiritual. Habrá sed espiritual, no de agua, sino sed espiritual de compartir la palabra. Pero cuando llegue el fin del tiempo de gracia, hermanos, después de que se termine, no se hallará más. No se hallará más. Aún, ustedes dirán, pero bueno, entonces todavía falta mucho. No, hermanos, estas calamidades que están ocurriendo, se les acaba el tiempo de gracia a todas las personas que van muriendo. ¿Y qué cantidad de gente van muriendo? Sabiendo que el día anterior, sabiendo que el mes anterior, alguien le anunció de la palabra y no quiso aceptarla. Entonces, para el último tiempo será el lloro y el crujir de dientes. Esta cuarta pregunta se está refiriendo, mis queridos hermanos, al tiempo en que estamos viviendo. Año 2026. No ha parado de temblar. No ha parado de temblar. La cadena o la franja sísmica que viene desde Asia, Europa, América, Suramérica, Centroamérica y Norteamérica está en pleno apogeo, hermanos. Aún la parte volcánica, porque todo está conectado. ¿Qué quiere decir el Señor con esto, hermanos? Es que debemos prepararnos. Sí, es que debemos estar dispuestos a buscar, como dice la nota de la última parte de la nota. Dice, todos los días nos hemos estado asociando con los hombres y mujeres sujetos al juicio. Cada día puede haber sido la línea divisoria entre un alma. Cada día alguien puede haber hecho la decisión que determinará su destino futuro. Y lo digo por lo que estamos viendo, hermanos, por lo que estamos viendo, cuánta muerte hay con estas catástrofes. Cantidad. Ellos y nosotros vamos a ser responsables de lo que de los que oyeron y no atendieron, y otros de los que vieron a las personas y no le hablamos. Dios nos va a ser responsables de ello. Amén. Muchas gracias, Pastor Argemiro. Yo quiero mencionar a mis queridos hermanos que tenemos un Dios lleno de amor y de misericordia. Y según lo que hemos leído en la Biblia y en los testimonios, dice que nadie va a perder la vida sin antes tener la oportunidad de escuchar la voluntad del Señor.
Quiere decir que el tiempo de gracia se cierra para muchos que no escucharon la voz de Dios en su momento indicado y que pueda hacer que estén pereciendo en estas calamidades y catástrofes que están sucediendo y vienen a nuestro mundo. Por eso en la pregunta número 5, apreciado pastor, dice, ¿por qué los juicios de Dios son ineludibles? Es decir, no se pueden evitar. La muerte no se puede evitar. Los terremotos no se pueden evitar. Las señales del tiempo del fin no se pueden evitar, tienen que cumplirse. Mateo 24, Jesús llamó a todos estos acontecimientos que tú mencionaste claramente en la pregunta número 4, sobre el sol, sobre las tinieblas, sobre la situación difícil como principio de dolores, guerras, terremotos, hambrunas, pestes, enfermedades. No puede evitarse eso, tiene que venir, pastor, como un día tú y yo, pastor, vamos a enfrentar a la muerte. Y la pregunta es, ¿estamos preparados o no estamos preparados? Y te voy a agradecer, pastor, un comentario sobre la pregunta número 5, de acuerdo a la nota. Léeme la nota, por favor, que es muy importante. Querido hermano, querida hermana, queridos amigos, no podemos evitar los juicios de Dios. Tienen que venir a la tierra. Pero Dios va a mostrar un llamado. Antes de que vengan estos juicios, hay un llamado. El pastor Argemiro lo explicó bien claramente. Buscar a Jehová. Dios coloca la plomada. Dios coloca el nivel. Cuando la gente no quiere dejarse corregir, cuando la humanidad no quiere dejarse dirigir, ahora vienen estos acontecimientos. Para algunos se cierran la gracia. Y es interesante, hermanos queridos, notar algo importante. Como ya se mencionó, cuando estos acontecimientos sucedan, la gente comenzará a buscar a Dios, pero no lo hallarán. Pastor, la nota, por favor. Claro, con mucho gusto. El juicio final es un acontecimiento sumamente solemne y terrible. Se desarrollará delante del universo entero. El Padre ha delegado todo el juicio en el Señor Jesús. Amén. Él será quien declare la recompensa que recibirán los que hayan sido leales a la ley de Dios. Dios será honrado y su gobierno reivindicado y glorificado, y ello en presencia de los habitantes de los mundos no caídos. El gobierno de Dios será reivindicado y exaltado en la mayor medida posible. No se trata del juicio de una persona o de una nación, sino de todo el mundo. Oh, ¿qué cambio se producirá entonces en el entendimiento de todos los seres creados? Allí se percibirá el valor de la vida eterna. Sí, hermanos queridos, y yo quiero tomar esta expresión basado en Salmo 139. En el Salmo 139, el verso 7 en adelante dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O dónde huiré de tu presencia? Si subiere al cielo, allí estás tú. Y si en el infierno hiciere mi lecho, es decir, en el Seol hiciere mi lecho, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Hermanos, el salmista David, en unión con el profeta Amós, está expresando que no podemos escapar. No. Del juicio nadie, hermanos, absolutamente nadie podrá escaparse del juicio de Dios. Solo que el juicio para unos será de bendición, entre tanto que para otros será de destrucción. Entonces, por eso dice: derriba el capitel, estremezcanse las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos. Escuché un testimonio en el terremoto de Colombia. Dice: yo me coloqué en el dintel de la puerta y cayeron todas las cosas, pero ahí en el dintel de la puerta el Señor me cuidó.
Y le doy gracias a Dios, era un abogado. Y le doy gracias a Dios que ahí me quedé. Hermanos, pero cuando venga el momento difícil, no va a haber dintel que lo cuide. Sí. No va a haber columna que usted se coloca en la columna y mientras pasa todo, no habrá columna que lo defienda. Cuando venga el momento crítico, hermanos, los juicios de Dios, que no, como tú lo decías, pastor, no son inevitables, entonces sencillamente estaremos buscando al Señor antes que sea demasiado tarde. Que Dios nos ayude, que Dios nos cuide, que Dios nos dé la oportunidad de prepararnos, sí, de prepararnos y de buscar al Señor de todo corazón. Como dijo el profeta Isaías, escóndete por un poco mientras pasa la indignación. Amén. Y como dijo también Amós, porque no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Querido hermano y hermana, hoy es el momento donde tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Acerquémonos a Él antes que sea demasiado tarde. Llamémosle, busquémosle, porque mañana no sabemos qué será de nosotros. Que el Señor nos ayude. Amén. Muchas gracias, apreciado pastor Argemiro. Pasamos a las últimas dos preguntas. La pregunta 6, el Señor usa otra figura, otro elemento importante, otro punto didáctico para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios va a hacer. Y es interesante que estos elementos que el Señor usa son para que nosotros podamos prepararnos y ver lo que le espera al pueblo de Dios, porque hemos visto que la plomada está no solamente al pueblo, sino está con todos, tanto personas individualmente y también naciones. Pero ahora dice la pregunta 6, ¿qué le ocurrirá al pueblo de Dios? ¿Y qué elemento usa el Señor, mi hermano, para poder dar un ejemplo claro? Pastor Argemiro. Bueno, ¿qué utiliza el Señor? Otra parte más. Si hablamos del albañil, hablamos de la zaranda. Para la zaranda, el albañil lo único que no le sirve es la basura. Pero en la zaranda del albañil, cuando va a repellar, no sé cómo le llamarán en varios países, revocar, repellar, bueno, aquí tienen otro nombre, no recuerdo cómo le tienen acá. Lo que nos sirve es lo que cae, lo de abajo, porque correcto, es la arena finita. Pero también lo que queda arriba también nos va a servir, solo que tenemos que quitarle la basura. Pero lo que queda arriba son piedrillas. Esas piedras nos sirven para hacer columnas, para hacer bases, porque tiene que ser con piedra, algo sólido. Pero aquí lo que está presentando de la zaranda, del zarandeo, no es que nos sirva algo, porque aquí se va a aventar, hermanos. Cuando las personas colocan el grano en la zaranda, es un bulto bastante, pero cuando comienza a zarandear, se va basura, se va piedrilla, se va cantidad de cosas y solo queda el grano bueno y entonces queda poco. Lo que ha de ser zarandeado, dice la expresión del espíritu de profecía, se zarandeará. Nosotros tenemos que buscar realmente, y esto es inminente, o sea, volver a decir no, que de pronto sí o que de pronto no. No, todo el pueblo tendrá que pasar por la zaranda de Dios. Todo el mundo. Pastor, usted, yo mismo, tendremos que pasar por la zaranda y para eso necesitamos ver realmente qué clase de material somos. Por eso Dios quiere un pueblo puro y verdadero. No aparentemente, no a medias, un pueblo puro. El Señor nos ayude para poder comprender esto. Pastor Argemiro, y en ese proceso de zarandeo, yo me doy cuenta que hay ciertos elementos y figuras, porque estamos viendo un ejemplo que pone Dios, y te comento que este sábado que pasó estuve en un lugar que se llama San Ramón, área rural aquí en Guatemala, y quiero enviar un saludo muy especial para toda la familia Chay,
a nuestro querido hermano Andrés Chay, que él trabaja mucho con trigo y me dice que ya no está trabajando mucho con trigo, ahora está trabajando con otros productos, pero él me explicó cómo era este proceso del zarandeo del trigo. Pastor, aquí todavía hay, bueno, ahora hay máquinas que empiezan a trillar, pero ¿cómo hacía el trabajo la gente en el pasado? Golpeaban el trigo, agarraban los manojos de trigo, me dice él, y lo comenzaban a golpear. Antes de pasarlo a la zaranda, golpeaban el trigo. Dice que cuando estaban golpeando el trigo, ahí se iba fácilmente el tamo se iba. Pero luego, cuando golpeaban el trigo, se soltaba la paja. Mira los elementos que están en el trigo. Está el tamo, está la paja. Pero cuando ellos cortan el trigo, también cortan, dice, maleza o cortan hierba que acompaña al trigo y ahí vienen semillas silvestres. Y cuando golpean el trigo, lo golpean, a veces usan un tipo de vara o agarran los manojos y los golpean o usan las bestias para que pasen encima. Entonces agarran todo ese trigo y viene el aventador y lo coloca ¿dónde? En la criba, en la zaranda. Y ahí comienza el trigo a ser zarandeado y termina de salir el tamo, sale la paja, salen las semillas silvestres. Y pastor, lo último que sale es la cizaña. Pastor, ¿cuántas cosas hay ahí? ¿Qué puedes tú explicarme de eso? ¿Seré yo tamo, pastor? ¿Seré yo paja? ¿Seré yo una semilla silvestre? ¿O seré cizaña? Pastor, por favor, explícame para que podamos entender muy bien este punto. Mire, queridos hermanos, cuando hablamos de la zaranda, estamos hablando de que el pueblo de Dios tendrá que ser probado hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Y cuando hablamos de esa zaranda, como tú bien lo explicas, yo también fui partícipe cuando estaba en Quinchía, Risaralda, cultivábamos frijol. Y cuando el frijol se secaba, lo recogíamos, pero no granito por granito, lo recogíamos y lo llevábamos a un costal, a una bolsa, y lo amarrábamos y empezábamos a darle duro, empezábamos a dar con mazos, ya cuando ya terminaba, entonces lo abríamos, volvíamos y lo sacábamos, y lo que era la paja, lo que era la cáscara, esa volaba porque ya quedaba prácticamente en nada, y lo que quedaba era el frijol. Así también lo hacemos todavía, se agarra el maní, se mete en un costal o en una bolsa y empieza a darle para que se triture la cáscara. Y entonces empieza a aventarse el maní y la cáscara se va. Hermanos, quiero tomar una expresión de evento de los últimos días. Sé que el tiempo se nos fue. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. El apóstol Pablo le presentó a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, pero también de la doctrina. Ten cuidado porque vendrán muchos y empezarán a tener comezón de oír. Hermanos, el pueblo de Dios será zarandeado para poder saber quiénes son los que realmente necesitan. Usted recordará lo que el ángel le dijo a aquel siervo Gedeón cuando tenía ¿cuántos? 32,000. 32,000 tenía. Y le dice: mira, los que están ahí son muchos. El que tenga miedo, el que le tiemblen las piernas, el que se sienta con temor, porque es que cuando nosotros buscamos a Dios no debemos buscarlo por miedo. Ahora estamos utilizando los terremotos, las erupciones volcánicas para decirles: acérquense al Señor, que ahora sí viene el Señor. La gente por miedo se acerca. Ay, no, yo no quiero que me llegue esa lava a mí, yo no quiero que me caiga esos pisos a mí encima. Y muchos irán a enarbolar las filas de la fe por miedo. Pero ese miedo, hermanos, cuando venga el momento de la zaranda,
entonces allí se verá realmente quién es quién. Luego el Señor le dijo a Gedeón, todavía después de haber 10,000, todavía hay muchos. Señor, pero ¿cómo se le ocurre? Hay muchos. Vaya, y el que esté tranquilo, el que esté como despreocupado, como que tomando el agua porque la sed es mucha, apártenlo. Pero aquel que está lamiendo el agua con la espada en la mano, ese me lo aparta también. Ese es el que sirve. Y de 32,000, ¿quedaron cuántos, pastor? 300. 300. Hermanos, el pueblo de Dios tendrá que ser zarandeado. La última parte, voy a tomar esta partecita. Las señales. ¿Cuáles señales? Yo le decía a un grupo de hermanos que estábamos haciendo una disertación, las alarmas. Cuando hay ahorita hay alarmas, cuando antes de llegar los terremotos, los celulares están pronunciando alarma, pip, 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 diciendo que viene un terremoto. ¿Sabía usted eso, Pastor Danilo? Sí, sí. Entonces, cuando suene la alarma, ¿pero qué alarma se verá? Todo lo que está aconteciendo es alarma porque el Señor viene pronto. Sí, las señales revelan que está cercano el tiempo, cuando el Señor manifestará que su aventador está en su mano y purificará completamente a su pueblo. Qué lindo cuando podamos ser purificados por la gracia de Dios, cuando le buscamos de corazón. Estas situaciones, las plagas no tocará tu morada. Qué hermosa promesa que el Señor nos da. Amén. Dios tenga misericordia de su iglesia, de su pueblo. El zarandeo viene y tiene que venir para purificar su iglesia. Y entramos a la última pregunta. Cuando Dios trae el zarandeo es con un propósito, y el propósito lo vemos en la pregunta 7. ¿Qué sublime promesa fue dada a los hijos fieles del Señor? Bueno, una restauración, una reparación, una reconstrucción, y por eso dice: cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y la edificaré como en el tiempo pasado. Dios quiere restaurar vidas hoy, pastor. Dios quiere reconstruir los muros botados. Por eso usa la plomada, usa la zaranda antes de que la gracia se cierre. Quiere que lo cojo no se salga del camino. Quiere que nosotros nos arrepintamos, que nos volvamos al Señor, que le busquemos hoy, que podemos buscarle de todo corazón, no por miedo, como tú lo mencionas, sino por amor. Y pastor, por favor, para hacer el cierre final, últimas palabras con relación a esa restauración final que Dios quiere hacer contigo, pastor, con el ministerio. Dios quiere reconstruir un ministerio y tendrá para el tiempo del fin, dice, un ministerio santificado, purificado, pastores, conforme su corazón. Pastor Argemiro, ojalá que tú y yo podamos ser esos pastores conforme el corazón del Señor. Pero quiere un pueblo también, un pueblo que le está poniendo una plomada, que lo meterá a la zaranda, para que podamos ser reconstruidos. Porque el que quiera dejarse reconstruir tendrá que pasar por la plomada de Dios y tendrá que ser metido en la zaranda, pastor. Y esas pruebas nos van a purificar. Pastor Argemiro, por favor, las últimas palabras y el cierre de esta lección. Querido hermano y hermana, Jeremías nos da un aliciente y nos da una parte importante. Jeremías capítulo 1, verso 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, pero también para edificar y para plantar. Amén. Es decir, cuando nosotros analizamos ello, léanse, por favor, les invito a que se lean Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18, sobre todo los 11 primeros versículos. Allí está expresando también qué va a pasar con su pueblo para este último tiempo. Sí, Dios nos ayude, hermanos, para que podamos presentar esta expresión. La nota:
La nota, muchos la toman para decir que estamos en el año 6000, pero la hermana White dice, durante 6000 años la fe ha edificado sobre Cristo. Durante 6000 años, las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado la roca de nuestra salvación, pero ella sigue inconmovible. Recuerden ustedes las 3 clases del pueblo de Dios. En el Edén, la iglesia era perfecta. En el mundo, la iglesia es militante. Y antes de que venga el Señor Jesús, seremos la iglesia triunfante. Por eso, mientras estamos en este mundo, tenemos que buscar la roca de la fe, que es la presencia viva de Cristo en su iglesia. Sí, hermanos, nosotros no podemos tomar el día, esta parte para decir que es que 6000 años y no será más. No, aquí dice durante 6000 años. Mientras la hermana White vivía, ella presentaba, dice, en los 6000 años, pero no quiere decir que es que ya terminó los 6000 años. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el día y la hora nadie lo sabe, pero está cerca, está más cerca de lo que nosotros hemos creído. Querido hermano y hermana, preparémonos para poder ser un pueblo santificado, purificado y santo. Preparémonos para dar un ejemplo y para poder presentar la verdad ante todo. Preparémonos para que podamos profesar, no solamente profesar, sino decir un escrito está y no llegar como a la conclusión de Daniel cuando en la profecía pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Que Dios nos ayude para no llegar a esa conclusión. Que Dios nos guarde para que podamos, ese pueblo, ese pequeño remanente, pueda ser tú y pueda ser yo. Podamos ser todos los que confiamos en la promesa de Dios. Se necesita, sí, 1, estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. 2, estar dispuestos a ser obedientes. Y 3, estar dispuestos a resaltar la ley de Dios en obediencia para la gloria del Eterno. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén. Amén. Vamos a finalizar con oración. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo, gracias por la vida, por el privilegio que nos permites de poder tener este estudio de la lección de escuela sabática. Que sea una bendición para tu iglesia, para tu pueblo, para nuestros hermanos que nos siguen. Permítenos, Señor, que podamos entender que cada uno de nosotros estamos siendo hoy probados, medidos por la plomada que está en tus manos. Esa plomada que no puede errar. Ese nivel que no puede fallar. Debemos de ser puestos en la zaranda. Permite, Padre, que como trigo no caigamos al suelo. Permite, Señor, que como piedras vivas en el edificio construido que es tu iglesia, no podamos dar un nivel negativo, un plomo torcido. Y si es así, enderézanos, Señor. Sé que es una hora dura, difícil, pero ayúdanos porque queremos permanecer en el edificio. Bendice al pastor Argemiro. Bendice a tu pueblo en toda la tierra. Bendice, Señor, tu ministerio en Perú, que está en luto por la pérdida de un siervo. Bendice a la familia que ha quedado desconsolada. Y permite que como pastores del ministerio podamos, Señor, acercarnos confiadamente al trono de la gracia y poder dirigir al pueblo hacia la justicia divina. Oh bendito Dios, perdona nuestros pecados y guárdanos. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Queremos agradecer a Dios en primer lugar por ese privilegio de tener el estudio de la lección. Pastor Argemiro, muchas gracias. Dios te bendiga. Muchos saludos a tu querida esposa, mi hermana Sandra Quintero. Que la paz de Dios sea con tu amada esposa allá en Uruguay. Y a todos mis hermanos en Uruguay, que Dios les bendiga. Y a todos los hermanos que nos siguen en diferentes partes del mundo, que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Y agradecimiento
al departamento de multimedia que nos ayuda a que este programa llegue a muchos lugares. Si Dios lo permite, nos vemos el siguiente sábado. Y recuerden que para el siguiente sábado tenemos la ofrenda especial de escuela sabática. Y no se olviden de leer el informe misionero que va dirigido hacia Malasia. Que la paz de Dios quede con ustedes. Dios les bendiga grandemente, es mi deseo en oración. Amén.